Muy bien, vamos a partir grabando esta sesión. Eh, Primero les queremos dar la bienvenida a este ciclo de clases magistrales. Este está producido por Sanca Teatro, es una gestión en conjunto en Salatecier. Así que si quieren ver este ciclo y otras clases que se han realizado hasta este momento, pueden visitar ahí nuestro canal de YouTube en Salatecier, en YouTube, a nuestro fanpage. Acá hay un pequeño visitante. La idea es que podamos compartir, hablar sobre teatro, hablar sobre artes escénicas, y el día de hoy vamos a estar ahí con el señor Matías Paul. Él es actor y director teatral, también dramaturgo, que nos va a hablar de composición escénica. Pero ¿quién mejor para presentarlo que el señor Ramón Grifero, que puede hablar mucho más de él, que fue su alumno en la Universidad de Arcis, así que también nos puede comentar algunas cosas sobre la exposición que nos tiene preparado hoy día Matías Paul. Eso. Muchas gracias y que disfruten de la sesión. Pueden No, muchas compartir, pueden gracias. hablar, siéntense en libertad. Perfecto. Hola, gracias. Bueno, Matías fue ayudante del ramo de dramaturgia del espacio y bueno, conozco su trayectoria, que ya perdíle la cantidad de años, desde el No, ingreso no, hasta ahora. no entremos en esos detalles, Ah, por favor. Otra cosa de y bueno, he realizado unas puestas en escenas bien atractivas donde las poéticas de espacio ha sido lo predominante, tiene una trilogía, también publicó su libro con una recopilación de sus obras escritas y bueno, yo creo que ahí ustedes lo van a conocer durante la exposición. ¿Ah? Eh, Solamente yo quería hacer un alcance con respecto a la dramaturgia del espacio, que es de donde se deriva, y por eso que yo creo que se llama composición escénica este taller, es que nosotros estamos viviendo el periodo de la rectangularización social, que significa que, ¿no es cierto?, nuestro lugar de percepción del mundo es a partir del rectángulo. De hecho, estamos todos en este momento metidos dentro de este rectángulo, pero no solamente que Internet sea un rectángulo, el tiempo, ¿no es cierto?, en Occidente es un concepto rectangular, nuestras calles son rectangulares, nuestras ventanas, las canchas de fútbol, nuestro carnet de identidad, es decir, todo está hecho a partir del formato rectangular. De hecho, toda nuestra percepción, ¿ah? Es decir, Internet tiene todo el saber de la humanidad y se transmite a través de rectángulos. Igual que un libro o una sala de clase rectangular con su pizarrón rectangular. Es decir, ustedes pueden, ¿no es cierto?, ver a su alrededor y verán cómo el rectángulo predomina en esta era de la rectangularización social. Como estamos en una era de la rectangularización social, el arte que refleja el espíritu de época en la cual estamos, utiliza el rectángulo para devolvernos la mirada que nosotros tenemos sobre nuestro entorno. Por eso el cine es rectangular, la fotografía es rectangular, la mayoría de los cuadros que vemos ahí atrás, ¿no es cierto?, detrás de Matías son rectangulares, el arte visuales, etc. ¿Ah? Y los escenarios son rectangulares. Y más allá de que algo suceda al interior de un rectángulo, nuestra percepción ya encuadra, compone a partir de los conceptos de simetría, donde está el centro, que lo determinó la narrativa visual de un rectángulo. De hecho, podríamos decir que la historia del arte es nada más que cómo se hemos realizado diferentes composiciones al interior de un rectángulo. Digamos, la historia del cine, obviamente, eso también. Pero la historia del arte, si uno va a un museo y ve cuadros del 1600 hasta comienzo de siglo, verá que cómo en cada época se compuso alrededor en este rectángulo, fue lo que fue generando, ¿no es cierto?, la historia del arte. Entonces eso es como una introducción y bueno, Matías va a desarrollar sus conceptos de dramaturgia del espacio, que no es una teoría cerrada, sino es un punto de vista, una forma de aproximación, ¿no es cierto?, a los gestos de creación. Bueno, los dejo, saludos, Matías, que le vaya Muchas bien. gracias, Ramón. Bye. Adiós. Gracias. Bueno, chicos,
para partir con esta introducción que hace Ramón sobre la perspectiva rectangular que tiene el arte en este caso, que viene desde los inicios de la composición arquitectura occidental. El Partenón, por ejemplo, que es como una de las primeras edificaciones que se construyeron, o una de las más famosas, son rectangulares precisamente por lo que dice Ramón respecto a nuestra perspectiva visual. Nuestro campo visual es rectangular, por lo tanto las pantallas hoy que nos rigen son rectangulares como lo propone, y también el escenario. Si bien hay opciones de teatro en 360 o teatros circulares como el teatro isabelino, en su mayoría las composiciones y la forma de escribir esta dramaturgia del espacio viene desde lo rectangular. Es súper importante entenderlo cuando nos adentremos ya en la composición del espacio. La composición escénica es un concepto en el que está enfocado todas las actividades planificadas y realizadas en torno al movimiento general, y o particular de todos los elementos que conforman la puesta en escena en el momento de la representación. Podemos desglosar varios puntos, entre ellos está el cuerpo, el espacio, obviamente, la forma, el sonido, el tiempo y la dinámica. Así como la cultura occidental tiene una lectura de izquierda a derecha, por ejemplo, cuando abrimos un libro, siempre partimos leyendo de izquierda a derecha. Otras culturas, como la oriental, tienen otras leyes, tiempo-espacio, direccionales, etc. Pero nosotros estamos en esta cultura, y en esta primera etapa, y en esta clase que es un poco comprender lo básico de las herramientas para lograr una composición escénica, no desde una obra teatral completa, porque eso ya debe adentrarse mucho más en otros campos y es mucho más largo, sino como lo vamos a otorgarle la mirada a la composición de una escena. Bueno, es súper importante entender que el término composición significa básicamente organizar. Entonces, dentro del escenario, nosotros siempre nos encontramos con varios objetos. El primer objeto, como lo dije anteriormente, es el cuerpo. Y también está el cuerpo de un otro o una otra persona, o otro actor. Estos cuerpos son cuerpos que hablan, y cuando ocupamos el término hablar, nos podemos ir directamente al diálogo. Y tenemos dos tipos de diálogos, que son el de las palabras habladas y el de las palabras que no hablan, ¿verdad? Y dentro de la significación o la composición del espacio, la dramaturgia del espacio, o la composición escénica, como quieran llamarle, estos cuerpos situados en distintas partes del escenario tienen distintos significados y se determinan distintos poderes según estén ellos en el formato espacio. Este formato espacio yo lo defino como una perspectiva arquitectónica, que es lo que quiere decir que cada espacio y subespacio tiene un valor determinado y distinto. Por ejemplo, un cuerpo situado en el medio del escenario ocupa el espacio de mayor poder de tensión dramática. ¿Por qué? Porque cuando situamos un cuerpo en medio del espacio, este cuerpo toma la presencia de toda la rectangularidad de todo el escenario. Se usa mucho este cuerpo en medio del espacio, por ejemplo, para un monólogo. Generalmente, lo que yo comparto es que ocupar el centro del espacio lo logremos o lo utilicemos en un momento determinado, que sea ojalá en el clímax o posterior al clímax de la obra, ya que en términos narrativos podemos producir una saturación del campo visual del espectador. Dentro también de lo que Ramón hablaba de la rectangularidad, que es súper importante, tenemos que comprender siempre, al momento de componer, la mirada del espectador frente a lo que nosotros le otorgamos. Es muy importante entender la cinematificación del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un cuerpo en el espacio puede guiar la mirada del espectador. Un foco actoral, quiere decir, no sé, yo miro mi mano, determina que el espectador mire mi mano. Por lo tanto, nosotros, como cuerpos e intérpretes y objetos, cuerpos, podemos
dirigir la mirada del espectador hacia donde nosotros queremos colocar la atención. También sabemos que hay otros factores que entran en juego, como la luz, que también puede producir un mayor enfoque dentro de lo que nosotros queremos mostrar o narrar en el escenario. Eso como una introducción. Ahora les voy a compartir un poco el formato visual que creó Ramón con su dramaturgia del espacio, que se llama mapa escénico. Si bien pueden ver, el mapa escénico es un rectángulo. Este rectángulo se divide en múltiples rectángulos. En un momento, para poder construir una escena, tanto desde la dirección o como desde el diseño teatral, o también de la composición lumínica, este espacio rectangular, este mapa, se puede utilizar para poder componer. Entonces, si nos fijamos, el mapa tiene varios subrectángulos y líneas diagonales trazadas y un círculo al medio. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de un monólogo, si yo me coloco al medio, ocupo todo el campo energético que se encuentra dentro del escenario. Eso quiere decir que la potencia actoral y la importancia actoral nunca es más importante que cuando está en el centro del escenario, según estas leyes. Obviamente todo depende de la composición de los objetos que hay en el escenario y de la organización que yo tengo con todos los objetos que encontramos en ese lugar. Si se dan cuenta, también este rectángulo se puede poner en la perspectiva del fondo del escenario, donde también podemos lograr composiciones y planos. Si se dan cuenta, también está subdividido por líneas horizontales. Esos son los planos. Por ejemplo, la primera línea, entre la primera y la segunda línea tenemos el primer plano del escenario, luego tenemos el segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y esto se puede subdividir mucho más de acuerdo a la necesidad que tenga la obra. Nuestra especie ha optado por la forma rectangular para proyectar las dimensiones de nuestros pensamientos, diversas manifestaciones, ya sean espirituales, mediáticas, funcionales, urbanísticas, cotidianas, objetuales, etc. Se han transformado también y se han creado a partir de la forma rectangular. Comprendiendo esto, también entran en juego los objetos y las composiciones con los objetos en el escenario. Yo siempre en las clases que he impartido trato de empezar con la mínima cantidad de objetos para componer en el espacio y para significarlos y resignificarlos. Cuando hablamos de resignificación, también podemos hablar de conceptualización. La conceptualización es la descontextualización de los objetos. Esto quiere decir que, por ejemplo, llevamos objetos de la vida cotidiana al escenario, que es otro lugar donde hay otras leyes, como las que les estoy mencionando. Entonces, a partir de esta información, sabemos que podemos resignificar los conceptos y lograr nuevas formas de comunicación en el plano escénico. Es muy importante también saber que estamos en un lugar que se llama Chile, que es un país que está delimitado por fronteras y políticas que no están a favor del arte en Chile. Sabemos de las noticias recientes en relación al arte, la baja de fondos, la desorganización que hay, las pocas políticas culturales. Entonces, un poco esta clase viene a reanimar el qué hacer teatral con lo mínimo para poder realizarlo. Hace un tiempo atrás, yo creo unos 15, 20 años, me tocó ver una obra de una compañía muy famosa que se llama Periférico de Objetos. Esa obra contaba solamente con los cuerpos de los actores, que también lo usaban como objetos, que se resignificaban constantemente, y además con tres objetos que eran, si mal no recuerdo, un sofá, acordeón, y creo que una lámpara.
Entonces, lo que quiero decir es que con muy pocos objetos, con la adecuada iluminación, con la adecuada composición en el escenario, podemos lograr una obra muy potente. La obra no solamente debe ser espectacular, en el sentido de que tenga muchos artificios, mucha pirotecnia, por decirlo metafóricamente. Creo que cuando volvemos a lo más sencillo y básico del teatro, podemos lograr la potencia. A veces en lo simple está lo más potente en lo teatral. Y frente a eso es la lucha a la que yo los quiero invitar en términos de trabajo escénico. También buscar con lo menos o con lo simple, lograr componer el mayor tipo de recursos escénicos en la obra. Dentro del teatro y de la dramaturgia del espacio, podemos encontrar dos tipos de composiciones. Están las composiciones orgánicas y las geométricas. Acá podemos ver varios tipos de composiciones en el espacio. Y también también podemos ver muy pocos objetos componiendo en el espacio rectangular. Tenemos tres cuerpos. Un cuerpo está parado de manera recta. Esa manera recta que contiene formas geométricas, lo podemos llamar una composición geométrica, valga la redundancia. Luego vemos a un actor sentado de manera orgánica, como se podría sentar cualquier persona, en relación a un cuerpo que está componiendo en un refrigerador, y esa relación de objeto-cuerpo lo podríamos llamar conceptual porque es una descontextualización de una situación aparentemente normal, pero que en comunión de un objeto se resignifica y se conceptualiza. Y en el campo de lo general, todos los cuerpos en su comunidad se resignifican y comunican mucho más de lo que podría comunicar cualquier cuerpo solo. Entonces, la organización de los cuerpos en el espacio versus los objetos es muy importante. Esto también lo podríamos denominar como composición orgánica y colectiva, al haber más de 2 a 3 cuerpos. Acá también tenemos otro ejemplo de composición colectiva, donde hay varios cuerpos. Si se fijan, tenemos atrás 4 o 5 cuerpos, luego tenemos otro, y al principio tenemos uno. Y hay una forma colectiva geométrica triangular, lo que otorga en la escena la importancia de la primera persona que está en el primer plano del escenario. También al fondo podemos ver un cuerpo oscuro, no sé si lo notan, que también le otorga otro plano y otra lectura a la composición que está en la escena. Hace un rato yo les hablaba de los monólogos y de la importancia que tiene el centro del escenario. No necesariamente el centro del escenario se ocupa para un monólogo, es lo que yo lo recomiendo para la lectura del espectador versus el espectáculo. En este caso, la actriz que está en el medio del escenario, apoyada por un foco, logra una potencia brutal cuando sucede en el clímax o luego del clímax, porque si comenzamos al tiro en el centro del escenario, agotamos un poco todas las posibilidades escénicas según la dramaturgia del espacio. Sí, ya lo mostré. Ese también. Acá tenemos otro formato de composición en el espacio. Tenemos un primer plano en el primer rectángulo de la línea del mapa escénico. Tenemos a un hombre componiendo geométricamente,
Y al fondo tenemos una composición orgánica con un objeto conceptual. ¿Por qué objeto conceptual? Porque vemos a un aparente trabajador obrero trabajando con sillas y en un espacio vacío. Por lo tanto, se vuelve conceptual porque es una descontextualización de los objetos en el espacio y en su composición total, más la iluminación que reafirma el rectángulo y la iluminación, tenemos una poética de espacio. Con todos estos elementos ya podríamos hablar de una poética de espacio en solamente una escena. Otra cosa importante a destacar son los focos en el espacio escénico. Hay diversos tipos de focos en el espacio escénico. Por ejemplo, acá podemos ver foco de diálogo. El foco de diálogo es cuando un actor dialoga con el otro actor y entre ellos se miran. Ese sería el foco de diálogo. Generalmente la actuación, para mantener una tensión dramática, es importante que haya un espacio de aproximadamente 1 metro entre un cuerpo y el otro, que en este caso creo que no se logra ver porque no estamos en las proporciones reales, pero es lo que se recomienda en la composición escénica. Cuando hay foco de diálogo, ojalá haya 1 metro o más entre espacio y espacio para producir una buena tensión dramática, y eso otorga que el espectador entienda por composición que es una escena de diálogo importante. También aquí podemos ver planos de los cuerpos en el escenario. Tenemos a una actriz en el suelo, y también tenemos a una actriz parada mirándolo. Esa sola composición de una arriba y una abajo, o de un plano bajo y un plano alto, logra proponer una tensión dramática. Bueno, todos saben que existe Hamlet y que está la mítica escena de Ser o no ser, donde Hamlet habla con una calavera, ¿no? En ese caso, cuando Hamlet habla con una calavera, la mira. Y ese foco se llama foco con el objeto. Y el foco con el objeto consiste básicamente en la mirada del actor a un objeto. Y en este caso del monólogo de Hamlet se produce el concepto de la vida y la muerte, el ser o no ser, representada en una composición con una calavera, el foco del actor mirándola y el cuerpo en el escenario. En este caso, como lo he dicho varias veces, también podría estar representado o en el centro del escenario o donde el director junto con los actores convengan distribuirlo en escena para un mejor resultado y potencia de esta acción dramática. Otro de los focos que existe para la composición en el espacio es el foco interno. El foco interno, básicamente, se usa mucho en monólogos que tienden a hablar de situaciones pasadas, de traumas, o bien de recuerdos. El foco interno es ese foco de la mirada perdida y que tiende a mirar hacia adentro. Ese foco ustedes lo pueden ver incluso en la vida real cuando alguien le está contando un hecho importante pasado. Es un foco que se utiliza mucho también en los monólogos, pero también puede existir en un diálogo, cuando el actor remita un recuerdo. También tenemos otro tipo de foco que se llama foco a público, que también se ocupa para interpelar, para narrar o para explicar un acontecimiento dentro de la escena. En este caso, Brecht, en su etapa dialéctica, ocupaba mucho el foco a público o la interpelación a público para explicar lo que estaba sucediendo en una escena, o lo que iba a suceder en una escena, mejor dicho, y así el espectador no pusiera su atención en el suspenso de lo que iba a pasar, sino en el cómo iba a pasar lo que iba a pasar. Por lo tanto, se producía una tesis, una antítesis y una síntesis, solamente con esa ejecución de organización en el espacio. También existe otro tipo de foco, que es el foco continuo. El foco continuo tiene que ver con
que el actor puede dirigir su mirada a varios objetos, cuerpos dentro del escenario. También es un foco narrativo y que determina la continuidad de lo que hay alrededor del espacio. Se ocupa mucho, por ejemplo, cuando entra un extranjero a escena. Generalmente cuando entra un extranjero a escena, él acusa varios lugares del espacio, y eso nos narra a nosotros que él no conocía ese espacio, por lo tanto hay una especie de capacidad de asombro, y a nosotros nos orienta a entender que él es un ente nuevo que entra a este nuevo lugar. También está el foco de paneo o desplazamiento, que sería la mirada tal como lo hace la cámara en el cine, que es la mirada del actor de un lugar a otro continuamente. Es muy importante señalar las composiciones gráficas o geométricas. Estas composiciones se usan básicamente en danza. Uno lo puede distinguir mucho en danza. En danza se compone mucho con diagonales, mucho con rectas, mucho con arriba y abajo. Y entendiendo eso, también en la danza podemos encontrar composiciones circulares. No todo es rectangular, pero sí lo situamos dentro de un rectángulo, ya que es nuestro formato de representación escénica. Bueno, también quería hablarles del apogeo del arte. El apogeo del arte lo podemos encontrar con mucha fuerza cuando las políticas religiosas tuvieron un boom gigante. Podemos ver las construcciones de la iglesia, podemos ver el arte de sus cuadros, de sus pinturas, de sus objetos. Entonces el arte en esa época se utilizó como una herramienta de culturalización. Es una herramienta potente. Tenemos que mirar el arte y la composición como una herramienta muy potente. Y por eso cito como el arte religioso. Es súper importante entender que el arte es una herramienta que tiene muchísimo poder. El arte puede cambiar la forma de pensar de una persona. El arte nos invita a reflexionar, pero el arte mal utilizado puede mover masas. El arte mal utilizado también se ha ocupado en diferentes épocas, como en la época nazi, la época de propaganda nazi, donde nos mostraban niños rubios, la familia feliz, especie de Coca-Cola con puros niños rubios, propagandas que invitaban al racismo, y donde marcan hechos históricos. Está la iglesia, está el movimiento nazi. Hoy la campaña mediática de dominación y control mundial se hace por medio del terror. Es una campaña de control, básicamente. Entonces, cuando hablo del arte y hablamos de la composición escénica, y hablamos de lo atávico, y hablamos de lo rectangular, y hablamos de la pantalla, y hablamos del celular, y hablamos del cuaderno, etc., tenemos que entender que el espacio escénico, la escenografía, el arte, la composición, los músicos, todos, tenemos una tremenda responsabilidad al momento de la creación. Eso es súper importante comprender estas pequeñas herramientas básicas de composición. Les quería citar una frase muy importante para mí respecto a esto, que es de Galeano, donde dice: estamos en la cultura del envase, el contrato es más importante que el matrimonio, o sea, el contrato del matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo, la cultura del envase desprecia el contenido.
Y bueno, los quería también dejar un link para que puedan descargar la dramaturgia al espacio. Creo que lo tengo por acá. Y hay un link de la dramaturgia del espacio de Ramón, donde profundiza mucho más lo que le estoy contando, que son las herramientas básicas, donde se pueden adentrar con ejemplos, él habla un poco de su historia, con la creación de este libro, que también tiene que ver con la poética de Helbert Jonkers, un gran diseñador teatral. Yo diría que después de Helbert Jonkers, que ya no se encuentra con nosotros, hay un antes y un después en la creación escénica chilena. Hay una obra que diseñó Helbert junto a Ramón Grifero, que se llama Río Abajo. Es una obra súper importante que habla de la época de la dictadura militar en este país, que sucede en un blog, y Ramón escenifica en esa obra un edificio abierto. Es un edificio de 3 pisos, de 2 o 3 pisos escenográficamente. También existe Cinema Utopia, no sé si la conocen. En la página de Ramón pueden descargar todos esos libros y pueden ver todas esas imágenes. Cinema Utopia es una obra que ocurre en un cine, pero que al mismo tiempo el rectángulo final, que es el formato del cine, se abre para mostrar otros espacios. Espacios de recuerdo de los personajes que están viendo esta película, se resignifica el espacio, se da múltiples planos al espacio. Entonces, con estos ejemplos que les digo, las posibilidades de creación, entendiendo la dramaturgia del espacio y las composiciones básicas del espacio, son muy buenas herramientas para poder partir y crear, no solamente desde la materialidad de lo espectacular, como les digo, podemos partir desde lo más simple y lograr lo máximo. Yo, como les dije, he visto obras con muy pocas cosas que logran ser muy potentes, y también he visto obras donde hay una espectacularidad, como las que les estoy nombrando, que también logran mucha potencia. Pero como estamos en Chile y estamos en un momento donde el arte hace varios años está con un financiamiento muy poco, yo los invito a crear desde lo que hay. Y se puede lograr. Es súper importante leerse este libro, tenerlo de cabecera. Y no es una doctrina, es solamente un punto de partida que ustedes pueden seguir completando, que ustedes pueden seguir desarrollando, donde ustedes pueden seguir descubriendo otras cosas. Lo bonito de la creación es la libertad continua del imaginario y de las posibilidades. Hay muchos autores que dicen que ya está todo hecho, pero todo eso que está hecho se puede resignificar, y la resignificación es infinita, por lo tanto el arte siempre va a ser infinito. Les voy a dejar... dame un segundo. Voy a dejar en el chat el link para que puedan descargar el libro de la dramaturgia del espacio de Ramón. Ahí está, les sugiero que lo descarguen, que lo tengan como libro de cabecera, es gratuito. También ahí se encuentran otras obras de Ramón. Yo creo que es súper importante también entender que la composición escénica tiene que partir desde cero. Debe partir desde cero y ser construida paso a paso. Es súper importante también la composición de los actores en el espacio.
uno de los tips que siempre yo les doy es que, a menos que no sea parte del lenguaje, no repetir una composición dentro de la escena. ¿Por qué? Porque le da una frescura a la escena, le da tiempo al espectador de relajarse, de volver a entrar, de entender con una mayor libertad y un mayor vacío de lo que ustedes les van a proponer en términos dramáticos, en términos de ideas, para que se pueda llenar este espectador que es como una vasija, que viene a entender, que viene a reflexionar. El teatro es un tiempo que va contra todo, porque en un mundo donde todo corre, el único lugar donde nos podemos sentar a reflexionar y a ver de forma pasiva lo que nos acontece y las ideas que nos quieren proponer es precisamente el teatro. También el cine lo hace. Pero el teatro es un arte vivo, que yo espero que luego se puedan abrir todas las salas nuevamente, que bueno, que con lo que está aconteciendo en el país, con la nueva constitución, etcétera, el teatro tenga mucho más cabida, porque la cultura es la identidad de un pueblo, por lo tanto de una nación y de varias subnaciones que componen ese espacio que denominamos país, patria, matria, o como quieran llamarle. Bueno, les quería leer también, la obligación de cualquier maestro es ayudar a sus estudiantes a descubrir la verdad por sí mismos. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Por eso un poco como le estoy haciendo como más que una clase, una invitación a entender el mundo de la dramaturgia del espacio, a sus conceptos básicos, a las ideas básicas. Traté de darle un poco de ejemplos simples o sencillos, que no es lo mismo, para que tengan nociones de la construcción de una escena. Entonces, es súper importante también, cuando les mostré el mapa conceptual, los actores o el director, antes de crear una escena o proponer una escena, también se pone a hacer una especie de storyboard con este mapa conceptual de la dramaturgia del espacio, y pueden ir colocando los cuerpos y los objetos sobre la escena y cómo estos se van modificando escena a escena. Y ahí está lo que le he hablado. La composición básicamente es la organización de los elementos que contiene la escena. Entonces, también lo llamamos dramaturgia del espacio, porque no solo leemos o escuchamos, o sea, no solo escuchamos lo que nos dicen. Si bien el teatro es el lugar donde los sentimientos son hablados, a diferencia del mundo real, donde los sentimientos y las emociones están cada vez más reprimidas, la escena nos invita también a leer las emociones de los actores a través de los objetos, y como estos se componen en su descontextualización, podemos hacer múltiples lecturas. Y lo más bonito de todo es que todas esas lecturas vienen desde la libertad y desde la identidad de cada uno. Básicamente, esa es mi invitación. No sé si dejé en el chat el link para que puedan descargar lo que les estaba contando recién, del libro de la dramaturgia del espacio. Y les quería leer un párrafo muy importante para mí que viene de este libro, que se llama La descontextualización como premisa en la percepción de una ficción. El primer gesto de la creación artística es aquel del acto de descontextualización. Extraemos de la realidad el color, un cuerpo, un objeto, la palabra, y lo situamos al interior de un formato y de un lenguaje definido, artístico, y comienza a ser percibido o leído desde ese gesto. En la situación concreta de la narrativa espacial, la fotografía descontextualizada el espacio y lo sitúa dentro de su visor. El cine reproduce el mismo gesto. El artista visual extrae el color, le da forma, lo plasma sobre una tela o un espacio y genera su acto de creación. El teatro, al situar un cuerpo en escena, lo convierte en actor, alguien que representa.
ese cuerpo comienza a narrar y a generar signos y movimientos considerados ficcionales por la convención que genera su descontextualización. Extraemos un objeto, lo situamos al interior de un espacio, junto a un cuerpo, y construimos una narrativa visual, es decir, una poética de espacio. Desde esa mirada, la evolución del arte escénico es la historia de infinitos gestos de descontextualización que narran cómo hemos representado sobre el espacio cuerpos, palabras, decorados, escenografía, iluminación, música o sonidos. En esos últimos que les leí es como un poco el resumen de esta especie de clase que a mí, más que una clase, me parece una invitación y una introducción a meterse en el mundo del arte, de la escena, a la creación, a comprender pequeñas herramientas básicas de narrativa, entender que la disposición de los cuerpos, de los objetos, del sonido, que la organización de todos estos cuerpos, de todas estas formas y oportunidades de creación, siempre nos pueden dar múltiples oportunidades de creación. No solo está el abajo, está el arriba, están millones de objetos, la iluminación también es otro actor, la música es otro actor, los cuerpos en silencio también narran. Y les quería leer tres frases muy importantes que tienen que ver para mí con el arte, como el arte como política, pero de la manifestación del alma, como de la creación, de lo que llevamos dentro, de lo que queremos expresar como una tesis, para lograr una reflexión en el espectador y de alguna manera levantar murallas de revolución en sensaciones o sentimientos que tenemos todos, pero que de una manera muy hermosa se encuentran dentro de un teatro. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibamos órdenes que humillen nuestra conciencia o violen nuestro sentido común. Eduardo Galeano. ¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si éste vence. Y es ese enemigo que no ha cansado de vencer, que no se ha cansado de vencer, que no ha cesado de vencer. Walter Benjamin. Y lo último que les quería citar es La fe mueve montañas, el teatro ideas, que pueden volverse montañas. Eso, chicos. Para esta última parte yo les iba a proponer preguntas, abrir un espacio de discusión. No sé si necesitan más ejemplos. Siento que también esta especie de clase, que estoy un poco reacio a llamarlo así, para mí más es una instancia de compartir saberes. Nada, estoy aquí para responderles algún tipo de preguntas, algo no les quedó claro, necesitan debatir. La verdad es que dejo abierto este último espacio como para la conversación. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ¿Cierto? sí, yo tengo una consulta. Dígame. Actualmente, ¿qué tanto de importancia tiene lo que es el diálogo y la palabra en cuanto a la composición de la escena misma? Estoy pensando en un tipo de propuesta escénica que no necesite diálogo ni de la palabra, quizá incluso absolutamente, y que sea a nivel de objeto solamente.
Creo que Beckett tiene una obra que es solamente didascalias y movimientos de Ujú, objetos. ujú. Gracias. Eh, Mira, es súper valiosa tu pregunta porque cabe como anillo al dedo frente a esta especie de compartir saberes desde la dramaturgia del espacio y la composición escénica. Como te dije, o como lo mencioné, la palabra no necesariamente es todo en el teatro y hay obras de teatro que son sin palabras. Los cuerpos, en su totalidad, en la composición con otros cuerpos, con otros objetos, ya son narrativas. Recuerdo una obra en Teatro a Mil, hace unos 10, 15 años, que era la composición de una familia durante una hora, y no se movían en todo ese tiempo. Había un sonido y había una gotera que sonaba aparte del sonido, como que eran dos, un sonido constante y una gotera simultánea, y la familia sin moverse. Eh, Casi al minuto 45 de esa obra, uno de los actores de la composición de esa foto, que creo que era el padre, eh, le cae una gota simulando como sangre y cae como un aparato lumínico cerca de ellos, como para enfocar la situación. Entonces ahí, por ejemplo, tienes un muy buen ejemplo de que la palabra escrita o verbalizada no necesariamente es una obra de teatro. La obra de teatro también puede ser sin la palabra, sin el diálogo hablado. Dos cuerpos mirándose, dos cuerpos emocionados mirándose, nos pueden producir todo un mundo, toda una historia, toda una composición dramática. Gracias, Heriberto. um, ¿Puedo hacer otra? sí, obvio, obvio. Y con respecto al tiempo, estoy pensando, porque lo tradicional es estar en una obra de 1 hora, 20, 1 hora, eso que tanto se movía actualmente, porque yo conozco algunas performances, por ejemplo, en especial, que duran horas y horas, y otras que Ujú, son más cortas. Antiguamente estaba como esta hora en un acto, pero ahora el asunto de cuántos actos ya no está muy actual, ¿no? Entonces, eso me gustaría saberlo, la dilatación en el tiempo actualmente, ¿qué importancia tiene? ujú. Mira, frente a esa pregunta hay una frase muy bonita que aprendí en la escuela de teatro y que yo creo que Juan Pablo la debe recordar, algunos que están por ahí en la sesión, que una obra de arte debe durar lo que dura un beso de amor, desde un lado romántico. Ahora, respondiéndote más técnicamente, yo creo que vivimos en tiempos donde la inmediatez eh, ha generado en el espectador contemporáneo, en su mayoría, porque particularmente no me gusta hablar porque siempre habemos entes disidentes frente a muchas cuestiones que pasan en la masa, um, pero la ansiedad que provoca esta nueva era de la inmediatez está provocando incluso en el reclutamiento de obras de salas que las obras no duren más de 50 minutos, de 1 hora 20, pero también yo creo desde mi perspectiva, desde mi lugar, que una obra debe durar lo que tiene que durar. Y siempre y cuando hay un trabajo arduo, que hay una propuesta constante y que el tiempo y el no tiempo dentro del espacio es una creación distinta, porque en 50 minutos podemos hablar de la historia de un país. En un minuto se nos puede pasar toda la vida por la mente. Entonces, en el espacio todo se vuelve a resignificar, incluso el tiempo. ¿Alguna u otra pregunta? Hola, Hola. yo, bueno, más que pregunta, era alguna recomendación, algún ejemplo, no sé, de obra que nos pudieras dar para observar parte de como de los aspectos a analizar que no, de los que nos has hablado.
sobre los focos en el escenario y cómo era esto de dosificar el uso de los espacios, que me llamó la atención eso que decías que recomendabas no repetir composiciones para no perder la atención y no sé, quizás de ese tipo de recomendaciones. Lo consulto porque yo no vengo del área del teatro, entonces me siento muy como en el aire, como desprovista de referentes como para observar todas estas categorías o estas descripciones que estás entregando. Bueno, Marcela, me encanta tu pregunta. En el chat del grupo de esta reunión a través de Zoom, dejé un link donde salen explicadas y con ejemplos y con imágenes toda la información que he dado, que también he tratado un poco de darla a través de las imágenes. Te recomiendo leer este libro de Ramón Grifero, que también el 2019 fue Premio Nacional de las Artes en Chile, que es un reconocimiento, creo que el máximo reconocimiento que podemos recibir como artistas. La página de Ramón Grifero, que la puedes googlear o que puedes llegar a través del link que tengo en el chat, también está toda su historia. Hay videos, también hay plataformas donde poder ver sus obras y sí, exactamente, gracias Juan Pablo, y ahí te puedes introducir en el mundo del teatro. Yo creo que Grifero es uno de nuestros directores más importantes porque marca un antes y un después de la dictadura. Claro, ahí el otro link que pone Juan Pablo, Scenic, ahí puedes encontrar muchas obras de teatro donde toda esta introducción hacia la composición escénica la puedes comprobar. Incluso puedes comprobar que yo no estoy diciendo, por ejemplo, que no se puedan repetir composiciones. Si se repiten, tienen que tener un porqué. Por ejemplo, si hacemos una reminiscencia de un acto que le vamos a repetir cada cierto tiempo por ciertas situaciones, esa repetición es una composición que se resignifica. Por ejemplo, hay una obra que montamos como el 2010, donde hablábamos de un femicidio. Y ese femicidio se reproducía cada 10 minutos de la obra y su repetición en suma se volvía un concepto porque se resignificaba y además cambiaban los entes, actores de esa acción tan cruel. Entonces, lo que yo llamo no es como a no repetir. Si uno va a repetir composiciones, que sean para resignificar la acción que está aconteciendo dentro de la escena. Genial, muchas gracias. Voy a revisar de todas maneras esa página y los libros que tienen ahí publicados. Gracias. De nada, Marcela, gracias a ti. Y dejarlo invitado a seguir investigando, a ver un poco y también a pensar la escena o el espacio escénico como lo propone un poco Grifero y la continuación que ha hecho Matías también, investigando y un poco siguiendo, un poco levantando este análisis también de qué es la composición espacial. Así que yo creo que tal vez entendiendo y leyendo el libro vaya a poder ver también en las películas qué pasa con la composición, el uso del espacio, los aires, y cómo esto también narra, no somos azarosos. Te queremos agradecer desde Sala Tessier, desde Sanca, por haber dado esta parte de tu tiempo para poder compartir este material. También dejar a todas y todas invitadas, invitados, a que puedan ver ahí nuestro canal de YouTube, el canal pequeñito, donde van a poder encontrar información sobre estas clases y otras más que se han ido dictando. Así que ustedes pueden ahí buscarlos en YouTube como Sala Tessier. La clase se va a alojar ahí. Por ejemplo, acá está esta que fue La risa y el arte de subvertir. En el canal ustedes van acá y van a ver las clases magistrales que se han visto. Lista de reproducción, están todas acá. 5 hasta el momento, que tenemos acá la actualidad y práctica de las
y la perspectiva formativa de la formetría con Pedro Santana, también tuvimos la emergencia unipersonal, una clase magistral de máscara teatral y archivos en el teatro, que son las que hemos hecho hasta el momento y están disponibles para que ustedes las puedan ver, consultar, a libre disposición, así que va a estar también en la de Matías para que también la puedan ver, la puedan compartir, y si es que hay algo que les gustó, la quieren ver de nuevo, lo puedan hacer. Agradecerles por que nos sigan en las redes sociales. Gracias, Matías, de verdad ha sido muy interesante y bacán lo que ha pasado hoy día. Eso, no sé si alguien quiere comentar algo. Cerramos. Muchas gracias a todos y gracias a esta instancia porque además no solo queda acá, trasciende, como tú dices, va a estar en YouTube, va a estar en otras plataformas, y eso implica que esta información no queda acá, sino que se multiplica. Y un poco también, eso es lo bonito de la era de las comunicaciones. Así es. Así que muchas gracias. Estén muy bien. Así que eso. Bueno, y este es un proyecto que está apoyado con el Ministerio de Artes y que estén muy bien. Queremos Chao. un 2%. Bye.